Revelado, camarero sorprende a billonaria con alemán transformador mensaje y boleto de 500. El aroma a gazpacho fresco y aceitunas en adobo llenaba el aire del pequeño restaurante, donde Pedro, un camarero de 30 años, trabajaba con la sonrisa puesta. Cada día enfrentaba la rutina con un peso en el pecho, su madre enferma y su hermano menor dependían de él. La presión era constante, y aunque amaba su trabajo, la vida que había elegido parecía un callejón sin salida. ¿Qué pasaría si no lograba ofrecerles un futuro mejor? ¿Si sus sueños de estudiar arquitectura nunca se concretaban? La luz de la tarde caía sobre las mesas, y los comensales llegaban y se iban, risas entremezcladas con el sonido de la guitarra flamenca. Sin embargo, la felicidad ajena solo intensificaba la sensación de vacío en su interior. Recordaba a su abuelo, quien había sido su faro en la oscuridad, siempre instándole a aprender y a no rendirse. El conocimiento es tu aliado, le repetía. Pero, ¿cómo podría lograrlo en medio de tantas responsabilidades? La llegada de Clara, una ejecutiva alemana con una mirada inquisitiva, rompió su rutina. La instantánea de su elegancia contrastaba con la simpleza del local, y cuando Pedro se acercó a su mesa, una mezcla de nerviosismo y curiosidad lo invadió. ¿Hablas alemán?, preguntó, y sorprendentemente, se atrevió a responder en su lengua nativa. La conversación fluyó, un puente lingüístico que los conectó de inmediato. Sin saberlo, sus palabras abrían una puerta cerrada a cal y canto en su mente. Mientras hablaban de sus familias, el dilema de Pedro comenzó a surgir en su pecho. ¿Era egoísta querer algo más para él? La angustia lo envolvía. ¿Sería una traición salir de su situación y dejar a su madre y hermano atrás? La historia del sacrificio se cruzaba con la ambición, y la balanza se inclinaba en cada palabra. Clara parecía absorta en su relato, pero él no podía evitar cuestionarse, ¿qué pensaría de él una mujer que tiene el mundo a sus pies? Los minutos se convirtieron en horas, y antes de darse cuenta, Pedro compartió su sueño, estudiar arquitectura. Su deseo apenas articulado resonaba como un eco de lo que había dejado de lado por su familia. En un instante, percibió la sombra de su abuelo mirándolo con aprobación. Sin embargo, el miedo lo paralizaba. No tengo tiempo para sueños, pensó mientras su corazón palpitaba al ritmo de una lucha interna. De repente, Clara mencionó un nombre famoso, su abuelo. La conexión se materializó de forma inesperada, y la sorpresa en sus rostros los dejó en un silencio desconcertante. Pedro sintió que su mundo se tambaleaba, revelando que ambos habían crecido bajo el peso del sacrificio y los sueños, un entrelazamiento que parecía irreal. La idea de que su vida estuviera tan conectada a la de ella lo aterrorizaba, y su vulnerabilidad se sentía más expuesta que nunca. Antes de que ella se despidiera, Clara le ofreció un boleto para una conferencia académica en Berlín. Su mano tembló al sostener el papel, una oportunidad inesperada y aterradora. ¿Podía arriesgarse a dar ese paso? Entre la alegría y el miedo, la confusión en su rostro no pasó desapercibida. Un pacto tácito se forjaba en su corazón, uno que lo llevaba a cuestionar todo lo que había conocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pedro estaba paralizado, sintiendo la contradicción de su deseo de superación y su lealtad a su familia. Con el boleto en la mano, su vida pendía de un hilo. La angustia se intensificaba, una nube oscura que envolvía su mente. El futuro se vislumbraba incierto, pero la chispa de la esperanza comenzaba a brillar en medio de la tormenta. ¿Sería este el comienzo de algo inesperado o su mayor arrepentimiento? Cada paso que diera a partir de ahora sería una decisión que definiría su historia. Las puertas del destino se estaban abriendo,
pero el camino hacia la libertad estaba lleno de espinas. Pedro observó el boleto como si estuviera en medio de un trance. Las palabras conferencia académica en Berlín parecían vibrar en su mente, desatando una serie de pensamientos caóticos. Cada segundo que pasaba con el papel en sus manos era un recordatorio del abismo entre su vida actual y el futuro que anhelaba. La idea de ir a Berlín le llenaba de adrenalina, pero también lo abrumaba. ¿Qué pasaría si fracasaba? Y si su familia lo necesitaba y no podía estar allí para apoyarlos, decidió buscar un lugar tranquilo, alejado del bullicio del restaurante. Necesitaba pensar. En la parte trasera, cerca de las cajas de almacenamiento, el aire olía a madera y aceite de oliva. Se sentó en una caja, sintiendo la dureza del cartón contra la espalda. Cerró los ojos y se sumergió en los recuerdos de su abuelo, en sus enseñanzas sobre la constancia y la valentía. En sus momentos más oscuros, siempre le había enseñado que cada gran cambio comienza con una decisión, una chispa que puede encender la llama de un futuro diferente. Mientras reflexionaba, un torrente de emociones lo envuelta. Imaginarse en Berlín, rodeado de arquitectos, sumido en un ambiente de creatividad e innovación, le proporcionó una sensación de libertad que nunca había experimentado. La idea de dejar atrás la rutina del restaurante, esa vida que lo mantenía atrapado en un ciclo infinito de obligaciones, se sentía cada vez más tentador. Sin embargo, un pensamiento lo golpeó: su madre y su hermano. Se preguntó si podrían entender su necesidad de alejarse, de buscar algo más. La culpa ondulaba en su interior, como una sombra persistente que se desvanecía con cada nueva idea sobre lo que podría llegar a ser. La realidad aplastante de su responsabilidad lo llevó a un dilema moral: debía priorizar sus sueños o sacrificar su ambición para cuidar a su familia. Los recuerdos de las noches sentados alrededor de la mesa, compartiendo risas y preocupaciones, lo golpearon con fuerza. Sus miradas esperanzadas, como si creyeran ciegamente en los sacrificios que hacía. ¿Los defraudaría si siguiera su propio camino? La angustia resonaba en su pecho hasta que decidió que debía hablar con ellos antes de tomar una decisión. Se imaginó contándoles sobre el boleto, sobre el sueño de estudiar arquitectura, sobre las puertas que se abrían ante él. Pero tan pronto como la idea tomó forma, el miedo a la desaprobación lo hizo dudar. ¿Cómo podía arriesgarse a romper el frágil equilibrio familiar que había mantenido? Pero había algo en su interior que se negaba a silenciar esa voz que le decía que estaba destinado a más. De nuevo en la sala principal del restaurante, sus manos temblaban. Cada pedido que tomaba y cada mesa que limpiaba parecían un eco de su frustración. Su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, mientras se preparaba para despedirse de su turno, tomó una decisión. No podía dejar que el miedo gobernara su vida. Debía explorar la posibilidad de ser más que un camarero. Su mente comenzaba a trazar un plan. Investigar sobre la conferencia, explorar las oportunidades de becas y, sobre todo, encontrar una manera de contarle a su familia su deseo de seguir sus sueños. La batalla interna no lo abandonaría fácilmente, pero sabía que cada paso lo llevaba más cerca de esa meta. Pedro salió del restaurante esa noche sintiéndose diferente. La decisión de no dejarse vencer por el miedo le otorgó una ligera pero palpable libertad. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Poco a poco, se asomaba a la idea de que el amor y el deber hacia su familia y sus sueños no eran necesariamente opuestos. Mientras se dirigía a casa, el boleto seguía en su bolsillo, una promesa silenciosa de un futuro que se estaba formando. La incertidumbre se cernía sobre él como una niebla densa, pero ahora había una chispa de determinación. No sería fácil, pero cada paso hacia adelante significaría ir en contra de su destino actual. Y pronto, Pedro se daría cuenta de que el verdadero desafío no era solo tomar esa decisión, sino enfrentar la reacción de aquellos que amaba. Sin embargo, la realidad no tenía por qué ser aterradora. ¿Podía conquistar su miedo y hacer crecer su vida en la manera que siempre había querido? Una decisión lo esperaba, y las repercusiones de esta elección tendrían el poder de transformar no solo su vida, sino también la de su familia para siempre.
El momento para actitudes decisivas se acercaba, y las preguntas seguían latentes en su mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por el futuro que siempre había soñado? La madrugada llegó con el aroma del café recién hecho y el murmullo suave de la ciudad despertando. Pedro se encontraba en la mesa de la cocina, el boleto aún en su bolsillo, y se permitía un respiro profundo antes de enfrentarse a su madre. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los rostros de los que amaba y llenando su corazón de una mezcla de gratitud y desasosiego. Estaba decidido a hablar. La idea de compartir su anhelo con su familia lo asustaba, pero la posibilidad de ser escuchado, de sentirse aceptado, era más poderosa que el miedo. Su madre, con sus manos callosas y su mirada comprensiva, siempre había sido su ancla. Pero incluso una ancla podía deslizarse cuando el mar se tornaba agitado. Mientras tomaba su café, Pedro revisó mentalmente las palabras que quería decir. Era un locutor en su propia mente, buscando el tono perfecto para explicarles que Berlín no era solo un destino, sino el primer escalón hacia la vida que siempre había soñado. Lo que más le preocupaba era el silencio que podría seguir su confesión. Su hermano llegó justo a tiempo y, lleno de energía juvenil, comenzó a contar anécdotas de su día. Pedro sonrió, pero una parte de él estaba alerta, preparándose para el momento crucial de la conversación. Su hermano siempre había tenido una fe inquebrantable en él, y eso le proporcionó un mínimo de confianza. Ambos habían crecido en medio de las expectativas y las angustias familiares, pero sabían que sus sueños podían ser una luz en medio de la oscuridad. El momento llegó cuando los platos fueron retirados y un aire de calma dominó la cocina. Pedro respiró hondo, sintiendo el peso del boleto como si fuera de plomo. «Tengo algo que contarles», dijo, con la voz más firme que pudo reunir. Sus palabras fueron como un hilo que intentaba entretejerse en el tejido familiar, tratándolo con delicadeza. Su madre levantó la mirada, la curiosidad ladeando su expresión. «Estoy pensando en asistir a una conferencia en Berlín. Es una oportunidad única, sería un paso para estudiar arquitectura». Las palabras salieron a trompicones, y cada sílaba se sintió como un desafío lanzado al universo. Al principio, el silencio fue incomprensible, un espacio lleno de preguntas no formular aún. Finalmente, su madre rompió la espera. «¿Por qué Berlín? ¿No puedes encontrar oportunidades aquí?». La preocupación en su tono fue una ola que casi lo derriba. Pedro se sintió despojado, como si cada sueño que había formulado en su mente fuera ahora una diana visible ante ellos. Pero en lugar de hundirse ante el primer obstáculo, se recordó a sí mismo: la conversación apenas comenzaba. Debía ser valiente. Porque allí hay cosas que no puedo encontrar aquí, oportunidades para aprender, para crecer. Cada palabra parecía un ladrillo que levantaba un muro entre su deseo y la comprensión de su familia. Su hermano lo interrumpió con entusiasmo: «Eso suena increíble. Siempre has querido hacer arquitectura. ¿Por qué no lo haces?». Su aliento impulsó a Pedro a seguir, a construir sobre lo que había iniciado. Pero los ojos de su madre estaban nublados, y la incomodidad llenó el aire, burbujeante y cargada de emoción no resuelta. «A veces hay que sacrificar lo que amamos por aquellos a quienes amamos, Pedro», dijo su madre, su voz un eco de preocupaciones ancestrales. Y así, el dilema moral que había atormentado a Pedro se hizo tangible. Era egoísta querer avanzar cuando la estabilidad de su familia pendía de un hilo. La conversación se tornó intensa, ideas chocando como olas contra una roca. Pedro debía hacer una elección. Y aunque su corazón palpitaba con cada impas, la chispa de su ambición encendía su determinación. Había algo en su interior que sabía que este momento podría definir no solo su futuro, sino también su relación con su familia. Finalmente, el silencio resonó nuevamente en la cocina, pero ahora, algo había cambiado. Los rostros de su madre y su hermano observaban con atención, como si esperaran la próxima jugada en un juego de ajedrez emocional. Pedro se sintió más fuerte, el peso del boleto en su bolsillo se había transformado en un símbolo de esperanza y posibilidad. La decisión de su familia podría afectar el rumbo de su vida,
Pero también había una perspectiva que necesitaba explorar. En las profundidades de su alma, Pedro comprendía que el verdadero desafío no era solo correr tras su sueño, sino hacerlo mientras mantenía a su familia unida. Un nuevo desafío se avecinaba cuando su madre finalmente dijo: «Necesito tiempo para pensar». El eco de sus palabras fue como un tambor que marcaba el compás de la incertidumbre. ¿Sería capaz de abrir la puerta hacia su futuro sin cerrarla de su hogar? El dilema continuaba, y eso lo llenaba de ansias. La verdadera lucha había comenzado. El día se deslizó hacia la tarde, y Pedro decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente, enfrentarse a la incertidumbre y, sobre todo, reflexionar sobre esas palabras rompecabezas que su madre había dejado colgando en el aire. Pero mientras sus pasos resonaban sobre las baldosas del vecindario, comenzaba a comprender que no se trataba solo de su sueño, también debía aprender a navegar el complicado mar de los sentimientos familiares. Cada rincón del barrio le hablaba de su infancia. Las risas de los amigos que ahora se habían dispersado, las enseñanzas de sus profesores, el sonido familiar del kiosco de la esquina. En cada esquina había recuerdos que buscaban imitarlo. Su cabeza se llenaba de voces, unas añorando el pasado y otras la urgencia del futuro. Pedro se sentó en un banco del parque, sacó el boleto de su bolsillo y lo contempló. No era solo un papel, era un pasaporte a nuevas oportunidades. O al menos eso creía. Las palabras de su madre resonaban en su mente: sacrificar lo que amamos. Esa idea lo golpeó con el peso de una responsabilidad que tal vez no había anticipado. La lucha interna se intensificaba. Esta oportunidad significaba dejar atrás su hogar, y eso lo partía por la mitad. Mientras contemplaba el paisaje, un grupo de niños jugaba a su alrededor. Su risa era un recordatorio de la alegría simple, de esa esencia que a veces se pierde en la búsqueda de metas ambiciosas. La vulnerabilidad de su situación lo hizo más consciente de sus emociones. El dilema no era solo material, sino uno de pertenencia, de identidad. ¿Podía realmente avanzar sin dejar de ser parte de esa vida? En su mente, una idea comenzó a tomar forma: buscar un equilibrio. Decidió que era el momento de explorar opciones que pudieran mantener la conexión con su familia mientras seguía su carrera. Quizás una conversación adicional con su madre podría aclarar las cosas, hacerle entender que perseguir sus sueños no significaba olvidar su hogar. Para él, ese diálogo tendría que ser no solo un acto de petición, sino un compromiso de reciprocidad. Al regresar a casa, Pedro encontró a su hermano en la sala jugando con su consola. «Te perdiste en tus pensamientos, hermano», le dijo su hermano, sonriendo. La familiaridad de esa sonrisa le ofrecía un alivio, un cálido recordatorio de que la vida no era solo decisiones difíciles. En un impulso, decidió compartir su nueva perspectiva. Tal vez la conversación debía iniciar con su hermano, un intermediario, alguien que podría ayudar a intermediar el diálogo con su madre. ¿Sabes una cosa? He estado pensando en cómo puedo hacer que esto funcione. No quiero que se sientan abandonados, y tal vez haya una forma de que todos estemos en esta historia juntos, explicó Pedro. Su hermano lo miraba con interés, y eso encendió en él la necesidad de ser específico. Podría ir, hacer el curso, y luego volver y compartir lo que aprenda. Así, no es solo mi viaje. Sería nuestro viaje, en cierto sentido, propuso, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la madre de sus miedos. Eso suena realmente bien, Pedro, respondió su hermano, ahora animado. Podrías enviarle correos, incluso vídeos sobre lo que haces. Podrías mantenernos actualizados. La esperanza que empezaba a surgir fue el primer destello en su camino. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que había que resolver la tensión con su madre primero, un último obstáculo que pendía sobre su futuro. Decidido, se comprometió a hablar con ella nuevamente, a presentarle su propuesta de una forma que le diera seguridad y tranquilidad. Al final del día, él también veía sus sueños vinculados con el amor y la conexión familiar. Al caer la noche, mientras el cielo se teñía de naranja y azul,
Pedro sintió la certeza de que estaba a punto de afrontar un nuevo desafío. Justo en ese momento, una flecha de determinación atravesó su ser. Este no sería solo un viaje hacia Berlín, era una búsqueda donde cada paso contaría y cada voz tendría un lugar. Cuando se acercó a la puerta de su hogar, se encontró con su madre, que lo esperaba en la sala. La mirada de preocupación seguía en su rostro, pero algo había cambiado. La incertidumbre que antes le pesaba parecía estar en el aire, lista para ser transformada en diálogo. Y en ese instante, supo que la conversación que estaba a punto de tener podría otorgarle el tipo de fuerza que no había anticipado. Ma, ¿podemos hablar? Creo que tengo una idea que podría funcionar para todos nosotros, dijo con el corazón latiendo fuerte en su pecho. La expectativa del diálogo se sentía como un nudo en su garganta, pero también como un hilo de esperanza que empezaba a tensarse, empujando a su realidad hacia un nuevo y emocionante capítulo. Pedro se sentó frente a su madre en la mesa del comedor, el aire cargado de tensión entre ellos. Los recuerdos de tiempos más felices, de comidas familiares y risas compartidas, contrastaban con el silencio incómodo que predominaba en ese momento. Su madre, siempre tan fuerte y decidida, lo observaba con una mezcla de preocupación y amor. Él podía ver en su mirada todo lo que temía perder. «Estoy listo para hablar, hijo», dijo su madre, rompiendo el silencio. La voz de ella era suave, casi cautelosa, como si en vez de palabras estuviera lanzando una red al agua, esperando que Pedro no se hundiera. Era el momento crucial, el momento que él había estado esperando. «Ma, sé que esto ha sido difícil para ti. Quiero que sepas que no estoy tratando de abandonarte. Siempre serás parte de mi vida», comenzó Pedro, su voz firme pero temblorosa. La verdad de su afirmación lo golpeó con fuerza. En sus manos sostenía la oportunidad de unir su futuro con el amor por su familia. «Lo entiendo, pero me asusta lo que pueda significar tu partida. ¿Qué pasará con nosotros?» «La vida aquí no será la misma sin ti», respondió su madre, sus ojos fijos en Pedro, suplicantes por claridad. Una idea brillante comenzó a formarse en su mente, algo más que un simple plan. Podía mostrarle a su madre que esto no era solo su sueño, sino que podría ser un legado. «Ma, imaginemos esto como una oportunidad para compartir. Puedo ir, aprender y regresar con todo el conocimiento. No será solo mi viaje, lo viviremos juntos», articuló Pedro, sintiendo que cada palabra calaba hondo. «¿Cómo puedes estar tan seguro de esto, Pedro?» «Es una gran decisión», su madre continuó, su preocupación palpable. Sin embargo, había un rayo de curiosidad en su voz, una chispa que Pedro decididamente decidió aprovechar. «Porque creo que si podemos mantenernos conectados, aprenderemos juntos. Te enviaré correos, videos y hasta podríamos programar videollamadas. Quiero que seas parte activa de mi proceso. Te prometo que cuidaré todo lo que hemos construido entre nosotros». Insistió, sintiendo que por primera vez su madre empezaba a abrirse a la posibilidad. Mientras hablaban, un cambio sutil se veía en la expresión de su madre. El miedo comenzaba a ceder a la esperanza, y en sus ojos brillaban pequeñas luces de comprensión. Era como si, en ese instante, ambos se encontraran en medio de un puente inestable, pero dispuesto a cruzar juntos. «Pero, ¿y si no te va bien?» «La duda me aterra, Pedro», dijo su madre, su voz temblorosa traicionando la feroz vida que intentaba mostrar. Era una voz que se había lleno de sacrificios y amor incondicional, y que ahora confrontaba la fragilidad de los sueños de un hijo. «Necesito que confíes en mí, Ma. Esto también es un sacrificio, no solo para ti, sino para mí. Dejarlo todo detrás es difícil, pero abajo de eso también está mi necesidad de crecer, de ser más que lo que soy hoy», replicó, consciente de que sus miedos resonaban en un eco familiar. Ambos se miraron fijamente, el tiempo parecía haberse detenido mientras sopesaban la magnitud de lo que estaba en juego. Era un intercambio de vulnerabilidades, un acto de confianza mutua, pero, de repente, la conversación se vio interrumpida por la timidez de su hermano, quien había estado escuchando.
¿puedo ir a Berlín contigo? Siempre he querido conocer esa ciudad, interrumpió, sus ojos brillantes con un entusiasmo inesperado. La pregunta flotó en el aire como una bomba, una explosión de posibilidades que Pedro no había anticipado. No sé si eso es posible, respondió Pedro, aún asimilando la oferta de su hermano y la reacción de su madre. Quizás podría ser una solución. Si ustedes dos aprenden y crecen juntos, incluso yo podría ir durante las vacaciones, propuso su madre, ahora visiblemente intrigada, como si un nuevo camino se presentara ante ellos en aquel instante. Un resplandor de determinación iluminó el rostro de Pedro. Tal vez, al final, la solución no significaba obtener el permiso familiar, sino encontrar una forma de vivir todos sus sueños juntos. Pero una pregunta persistente retumbaba en su mente: ¿podrían realmente hacerlo sin desgarrar las relaciones que más amaban? Al finalizar la noche, Pedro se sintió cargado de nuevos compromisos. Había fragmentos de esperanza sobre los que debía construir, soluciones enredadas que deseaba articular. La conversación con su madre había revelado no solo un camino hacia su futuro, sino también capas de una conexión familiar que gemían por mantenerse. Mientras se prepara para el desafío, el pensamiento de que su familia podría unirse a él en esas andanzas le daba un nuevo sentido a su decisión. Sin embargo, con cada paso que daba hacia el futuro, el temor a decepcionar a quienes amaba se convertía en un peso aún más grande. Con el corazón palpitante y una mezcla confusa de ansiedad y esperanza, se preguntó si alguna vez podría equilibrar la vida que quería con el amor que nunca deseó comprometer. Estaría preparado para esta nueva aventura, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia vulnerabilidad. El amanecer traería respuestas, pero la verdad era que justo hoy, en su mente, se delineaba una decisión crucial. ¿Sería capaz de abrazar una transformación que lo acercara a sus sueños y a la vez a su familia, o acabaría por romper lo que más le importaba? Al cerrar los ojos aquella noche, una certeza ardía: mañana podría cambiarlo todo. Pedro despertó con un torbellino de pensamientos en su mente. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, desafiando su determinación. La idea de un viaje, la aventura que había anhelado por tanto tiempo, se mezclaba con la responsabilidad de mantener unida a su familia. Cada decisión parecía cargar con un peso invisible, y su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y ansiedad. Durante el desayuno, Pedro luchaba por concentrarse. Su hermano, emocionado, comentaba sobre el viaje, dibujando mapas en la mesa con un lápiz. Podríamos visitar la puerta de Brandeburgo y comer currywurst, decía, un brillo en sus ojos que dejaba claro que la idea lo llenaba de entusiasmo. Pero mientras su hermano hablaba, Pedro se preguntaba si realmente era posible crear un nuevo vínculo familiar a través de la distancia. Esa perspectiva lo llevó a reflexionar sobre su propia vida. Había pasado mucho tiempo cuestionando su capacidad de adaptarse, de crecer. Siempre había estado en la sombra, sintiéndose un poco menos que suficiente. Sin embargo, aquel momento de conversación con su madre había despertado en él una chispa de autoconfianza. Quizás este viaje no solo es para adquirir conocimiento, sino también para descubrir lo que soy capaz de hacer, pensó Pedro. Aprovechando el ánimo de su hermano, decidió plantearle una propuesta. Oye, ¿y si empezamos a investigar sobre Berlín juntos? Así podríamos crear un plan, algo que puedas disfrutar también. No solo sería mi aventura, también la tuya. La idea resaltó en su mente como la primera luz del día, esa posibilidad de construir algo positivo desde la incertidumbre. Su hermano sonrió, entusiasmado por la idea. Sí. Podemos aprender sobre la historia, la cultura y hasta las costumbres alemanas. Haré un menú de cosas que podríamos hacer. Me encantaría practicar alemán contigo. Pedro sintió un alivio al compartir parte de esta carga con él, y a la vez, lo llenó un deseo aún más profundo de ser el hermano mayor que necesitaba ser. Mientras su hermano hablaba sin parar sobre ideas y lugares, Pedro sintió una oleada de estrés. Aún así, en lugar de dejarse llevar por el pánico, decidió canalizarlo. Comenzó a tomar notas de las recomendaciones de su hermano,
buscando no solo un plan de viaje, sino también una manera de mostrarles que su decisión no estaba destinada a separarlos, sino a acercarlos. Con cada nuevo dato, cada pequeño plan que elaboraban juntos, Pedro empezaba a esbozar su visión. Compartir su pasión por el aprendizaje podría unirlos aún más, creando conexiones más allá de las fronteras. Sin embargo, era una idea que también le daba miedo, el miedo a no cumplir con las expectativas que él mismo se había trazado y decepcionar a su familia en el proceso. En la tarde, mientras se preparaba para salir, una conversación inesperada lo llevó a cuestionar nuevamente su camino. Una amiga de la escuela, que había estado en un programa similar, se acercó a él en la calle. Pedro, yo también estaba aterrorizada antes de irme. Pero lo que no sabía de mí misma es que crecer es incómodo, pero es ahí donde realmente florecemos, le dijo, sus ojos llenos de determinación. Las palabras resonaron en su interior como un mantra. Tal vez el verdadero desafío no residía solo en la decisión de irse, sino en cómo convertir sus experiencias en un aprendizaje valioso no solo para él, sino también para su familia. Ese era el verdadero viaje, la transformación personal que le permitiría ofrecer algo significativo a los que amaba. Al regresar a casa, sintió el peso de su elección. Con la mente en caos y el corazón palpitante, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, no solo un plan de viaje, sino un manifiesto de lo que aspiraba a hacer. Sin embargo, cuando finalizó la frase, se interrumpió. Su computadora emitió un sonido, un nuevo correo electrónico llegó. El remitente era un importante mentor, alguien cuya opinión siempre había valorado. Leyó el asunto, oportunidad única en Berlín, aplicación abierta para un ingreso inmediato. Esa posibilidad lo dejó helado. La tentación de cambiar el rumbo hacia algo inesperado e ineludible se apoderó de él. La pregunta retumbaba en su mente, ¿sería esa su oportunidad o un desvío de sus verdaderos deseos? Pedro sabía que la verdad de su camino dependería de decisiones difíciles y de la valentía de abrazar lo desconocido. Así que respiró hondo y, en lugar de cerrarse, decidió que su viaje empezaba ahora, con cada palabra que escribía y cada decisión que tomaba. ¿Cuál sería su movimiento siguiente? El destino lo esperaba, y él se encontraba en la encrucijada de varios caminos, eligiendo con cautela su dirección. La noche cayó sobre la ciudad y con ella la confusión de Pedro. Las luces de la calle se reflejaban en su ventana, creando un efecto hipnótico que parecía burlarse de su indecisión. Se recostó en su silla, la pantalla de la computadora parpadeando ante él como un faro desorientado. Tenía sobre la mesa dos caminos, el viaje a Berlín, que prometía aventura y autodescubrimiento, y la tentadora oferta de trabajo que podría cambiar su vida en un instante. Decidió despejar su mente. Se levantó y se dirigió a la pequeña librería que había cerca de su casa. Sus pasos resonaban en la acera mientras su mente divagaba en escenarios de éxito y fracaso. Una parte de él añoraba la seguridad de un trabajo, la estabilidad que su familia tanto valoraba, mientras que la otra anhelaba la libertad de explorar el mundo y experimentar lo desconocido. Al llegar a la librería, su mirada se detuvo en un estante repleto de guías de viaje. Su corazón se aceleró al pasar las páginas desgastadas de un libro sobre Berlín. Cada fotografía evocaba una historia, cada descripción invitaba a la aventura, pero también despertaba el miedo a lo que podía perder al dejar atrás lo conocido. Mientras hojeaba la guía, Pedro se preguntaba si alguna vez se permitiría cumplir sus sueños. Mientras una voz interior lo atormentaba, una joven entró en la tienda. Atraído por su presencia, la observó más de cerca. Ella examinaba atentamente los libros, y en un arranque de valor, le preguntó sobre sus preferencias. Sorprendido por su fluidez en inglés, Pilar, como se presentó, lo invitó a compartir sus propias aspiraciones. En esos momentos, Pedro se dio cuenta de que su historia no era tan única. Entiendo tu conflicto, dijo ella con una sonrisa comprensiva. El viaje es aterrador, sí. Pero si no te lanzas, te quedarás atrapado en lo que deberías hacer en lugar de lo que realmente deseas.
Sus palabras resonaban con el eco de su amiga y reforzaban la chispa de autoconfianza que había estado cultivando. Esa tarde, Pedro se sintió más seguro. Regresó a casa con la guía de Berlín bajo el brazo. Una decisión estaba surgiendo en su interior. Decidió enviar una respuesta al correo del mentor. Lo haría, pero no sin antes hablar con su familia, compartir sus dudas y su plan, compartir lo que significaba para él. Mientras se sentaba frente a su madre, sintió la tensión en el aire. Agradecía las lecciones de su madre, su amor y su preocupación, pero había llegado el momento de ser honesto sobre sus verdaderos deseos. La conversación se tornó intensa, y aunque ambos se sentían vulnerables, Pedro se dio cuenta de que sus palabras importaban. Ella, a su vez, comenzó a ver en su hijo no al niño que temía alejarse, sino a un joven decidido a tomar el control de su destino. Al final, la charla terminó en lágrimas y abrazos, y aunque no hubo respuestas fáciles, ambos entendieron que el amor podía coexistir con la distancia. Esa noche, mientras Pedro volvía a sentarse frente a la computadora, sentía una nueva energía. Con determinación, comenzó a escribir. La aplicación se convertiría en su billete a un nuevo capítulo, pero también en un compromiso. Seré un puente, no un muro, escribió, recordando la promesa que se hizo a sí mismo y a su familia. Al llegar al final de su mensaje, pulsó enviar. Su corazón latía con fuerza, anticipando lo que vendría. Pero a ese sentimiento de euforia le siguió una punzada de nervios. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para triunfar en un entorno desconocido? Mientras se reclinaba en su silla, Pedro pensó en Pilar y en cómo había inspirado confianza en él. Se preguntó si también podría llegar a ser una fuente de inspiración para otros en el futuro. Con esas preguntas resonando en su mente, el teléfono sonó rompiendo el silencio. Era un mensaje de su mentor: hablemos. Hay algo importante que quiero discutir contigo. Un torbellino de emoción lo invadió. La incertidumbre regresaba, pero esta vez estaba listo para enfrentarla de frente. La aventura apenas comenzaba, y no podía predecir hacia dónde lo llevaría. Sin embargo, esa noche, había un nuevo sentido de propósito ardiendo en su interior. El camino hacia su destino se expandía ante él, y alguna voz interna le susurraba que debía estar preparado para lo inesperado. ¿Qué nuevas oportunidades lo esperarían en la siguiente conversación? Pedro despertó temprano, la luz del sol se filtraba a través de la cortina y llenaba su habitación de un brillo cálido y reconfortante. Sin embargo, el ajetreo de la noche anterior seguía presente en su mente. La conversación con su mentor prometía ser una puerta hacia un futuro inesperado, y la anticipación lo mantenía alerta. Preparándose para la reunión, se miró en el espejo y notó un brillo diferente en sus ojos. Había un nuevo Pedro frente a él, un joven listo para asumir riesgos, uno que sabía que el crecimiento personal a menudo surgía del desasosiego. A medida que se ponía la camisa, reflexionó sobre la decisión de postularse a ese trabajo en Berlín. Era más que un simple cambio geográfico, era una oportunidad para expandir sus horizontes, aprender y, sobre todo, cumplir con la promesa que se había hecho a sí mismo. El camino hacia la oficina de su mentor se sintió más corto que de costumbre. Cada paso que daba aumentaba su determinación, pero también lo sumía en una espiral de dudas. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Qué pasaría si fracasaba? Pero con cada pregunta cuestionadora, recordaba a Pilar y cómo había sembrado una semilla de valentía en él. Esa conversación lo había impulsado a mirar más allá de su zona de confort y entender que la incertidumbre puede ser una aliada en lugar de una enemiga. Al llegar, fue recibido con un apretón firme de mano y una sonrisa entusiasta. Su mentor, conocido por ser directo y desafiador, comenzó la charla preguntándole sobre sus motivaciones. Pedro articuló sus sueños y anhelos con más claridad de lo que pensaba que era posible. Las palabras fluyeron, nunca se sintió tan seguro de sí mismo, y su mentor asintió en señal de aprobación. La conversación tomó un giro inesperado cuando su mentor le compartió que había una posibilidad de un programa de intercambio en Berlín a través de la empresa.
Algo que implicaría un trabajo temporal con la opción de un puesto permanente si quedaba satisfecho. La información lo deslumbró, aquella sería la oportunidad de combinar su deseo de aventura con la estabilidad laboral que tanto anhelaba su familia. Sin embargo, también implicaba un desafío más grande, tendría que demostrar que podía adaptarse y aprender rápido. Aceptar esa oportunidad significaba abrirse a ser evaluado en un entorno completamente diverso. El miedo y la emoción bailaban en su interior, pero esta vez, Pedro se sintió preparado para enfrentarlos. La conversación se adentró en el tema de la lengua. El alemán, aunque complicado, puede ser tu mejor aliado, dijo su mentor con un guiño. Aquella afirmación resonó en Pedro, quien había aprendido un poco de alemán en la universidad pero nunca había encontrado la necesidad de ponerlo en práctica. Ahora, con la posibilidad de trabajar en Berlín, la urgencia de adquirir el idioma inmediato se convirtió en una nueva meta. El compromiso que adquirió fue más allá del trabajo. Entendería el idioma y su cultura para poder conectar auténticamente con sus futuros colegas. La idea de ser un puente entre dos mundos le entusiasma. No solo vería el mundo desde un nuevo ángulo, sino que también tendría la oportunidad de enriquecer su perspectiva personal. Mientras regresaba a casa, una mezcla de nervios y entusiasmo se apoderó de él. Los rostros de su madre y de Pilar reaparecieron en su mente, y se dio cuenta de que lo que le esperaba no era solo un viaje, sino un camino hacia el autodescubrimiento. La decisión de profundizar en el alemán se transformaría en la clave para desbloquear nuevas experiencias, y se prometió dedicar al menos una hora diaria a estudiar. Finalmente, al abrir su laptop para investigar recursos de aprendizaje, un nuevo mensaje le apareció en la pantalla. Era un correo de un contacto de Berlín. Te necesitamos aquí pronto. Cuanto antes llegues, mejor. Vamos a hablar sobre tu llegada y los detalles del trabajo. Pedro sintió un torrente de adrenalina. La aventura ya había comenzado a tomar forma. Pero, a medida que se preparaba para responder, se dio cuenta de que cada decisión, cada palabra, lo acercaba más a la vida que deseaba. La emoción se apoderó de él, pero también sintió un peso en la garganta. La presión de la expectativa comenzaba a establecerse, y pronto se preguntaría si podría realmente cumplir esas promesas en un entorno desconocido. Sin embargo, había algo en el que lo empujaba a seguir adelante, y la combinación de ansiedad y determinación lo preparaba para lo que estaba por venir. Entonces, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada. Esta vez era una invitación a una reunión con su futura jefa en Berlín. La posibilidad de hacer su vida real en otra ciudad, con un nuevo idioma y su primer día de trabajo a la vista causaron un escalofrío en su espalda. Las preguntas se acumularon en su mente mientras miraba el reloj, dándose cuenta de que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar el desafío que venía hacia él? Pedro se sentó frente a su computadora, el correo de su futura jefa aún abierto en la pantalla, pero su mente se desplazaba rápidamente entre pensamientos. Había asumido riesgos antes, pero este era diferente. La naturaleza del desafío daba un giro emocionante a su vida, como un torrente de agua convirtiéndose en un imponente río. Sabía que este era un punto de inflexión y debía dominar el alemán si quería navegar exitosamente este nuevo cauce. Con cada palabra que trazaba en su respuesta, la expectativa crecía en su interior. Aunque sentía el peso del compromiso, también comprendía que este momento no era solo un acto de entrega, sino una afirmación de su deseo de crecer tanto personal como profesionalmente. La necesidad de ser competente en un entorno laboral extranjero era un reto que lo sumía en la realidad de su propia vulnerabilidad. La vulnerabilidad, pensó, podía ser el primer paso hacia el crecimiento genuino. Pasó las siguientes horas sumergido en recursos de aprendizaje. Aplicaciones, videos, podcast, cada herramienta se convertía en un ladrillo que edificaba su base de conocimiento. El alemán, a primera vista complicado, empezó a revelarse ante él como un rompecabezas que ansiaba resolver. Si bien su creciente habilidad en el idioma le abría puertas, también debía desarrollar la confianza en su propia capacidad de enfrentar lo desconocido.
Fue en la lucha con los sonidos y las estructuras gramaticales que comenzó a descubrir una fuerza que no sabía que poseía. Una noche, mientras repasaba frases sencillas, Pedro recibió una llamada de su mentor. La conversación se tornó profunda, un intercambio de inquietudes y visiones sobre el futuro. Su mentor, al percibir la ansiedad de Pedro, le preguntó con astucia, ¿qué es lo que realmente temes? La pregunta resonó dentro de él. Después de un largo silencio, Pedro respondió con un hilo de honestidad, me asusta la idea de no ser suficiente. Su mentor, con la experiencia de alguien que había enfrentado sus propios demonios, le ofreció un consejo valioso, la duda puede ser un combustible si decides usarla para impulsarte, no para frenarte. Al finalizar la llamada, Pedro se sintió despojado de una carga. La luz en su mente brilló más intensamente, entendió que la verdadera competencia se forjaba no solo en la destreza técnica, sino también en la fortaleza interna para enfrentar su autoexigencia. Empezó a tener una visión más clara de su propio potencial, y eso se transforma en un punto de partida. Los días pasaron, y la fecha de su encuentro en Berlín se acercaba rápidamente. Pedro continuó su rutina de estudio con una disciplina renovada, cada día más seguro de que podía derribar las barreras que lo mantenían cautivo en su anterior vida. Pero una inquietud subsistía, el ideal de éxito que lo acompañaba, embellecido por la imagen de una nueva vida en una ciudad vibrante, cargaba implícitamente la presión de no defraudar a quienes habían creído en él. Un día, durante su estudio, se encontró con una frase en alemán que le caló profundamente. Wir wachsen durch Herausforderungen, crecemos a través de los desafíos. Esa oración, aparentemente simple, encarnaba todo lo que Pedro anhelaba. Era un recordatorio de que cada tropiezo y cada duda eran oportunidades para esculpir su identidad y habilidades. Con la llegada de la invitación oficial, la sensación de determinación creció en él. Sin embargo, justo cuando controlaba la creciente ansiedad, recibió un correo inesperado que lo llevó a una nueva dirección emocional. Era un mensaje de un antiguo amigo que lo invitaba a una cena antes de su partida, con la esperanza de desearle suerte. Consciente de que cada despedida era, de algún modo, un reconocimiento de su transformación, Pedro luchó contra el deseo de evadir la situación. Pero esta vez, se comprometió a enfrentarlo como un símbolo de su avance. La cena fue una mezcla de risas y un trasfondo de melancolía. El dolor de dejar atrás su hogar se mezclaba con la emoción de un futuro que, aunque incierto, relucía con posibilidades. La conversación fluyó, y Pedro se encontró hablando sobre sus esperanzas, los matices del alemán y su futuro en Berlín. Mientras las horas avanzaban, se dio cuenta de que, para crecer, debía enfrentarse no solo al idioma nuevo, sino también a las emociones matizadas que su cambio provocaba. Al despedirse de su amigo, un sentimiento de gratitud lo invadió. La conexión con su pasado lo motivaba a avanzar hacia el futuro. Sin embargo, mientras regresaba a casa, una pregunta perturbadora emergió en su mente: ¿qué pasaría si, a pesar de todas sus preparaciones, el arribo a Berlín lo dejaba más perdido de lo que se sentía ahora? El sentimiento de un nuevo desafío comenzaba a consolidarse como un sinfín de posibilidades frente a él, pero ¿sería este un camino que estaría dispuesto a enfrentar? La incertidumbre, una vez más, retumbaba en su mente. El momento de la verdad estaba más cerca, y el peso de decidir navegar por su futuro lo envolvía en una nueva capa de complejidad emocional. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo que se avecinaba? ¿O caerían las expectativas tan rápidamente como se habían acumulado? La llegada a Berlín fue una experiencia abrumadora. El murmullo del tren, el choque del viento gélido contra su rostro y el bullicio de una ciudad viva le generaron una mezcla de emoción y ansiedad. Pedro se detuvo un instante, permitiendo que la realidad de su transformación le envolviera. Había dejado atrás la vida de camarero que había conocido y ahora se hallaba ante un nuevo horizonte, un reto que había empezado a esbozar en sus sueños. Su primer día en la oficina fue un cúmulo de sensaciones. Con el alemán aún resonando en su mente como un rompecabezas pendiente por resolver, Pedro se enfrentó al desafío de demostrar su valía. Cada interacción con sus colegas era un pequeño triunfo, una prueba de que todo el esfuerzo valía la pena. La incertidumbre,
que antes parecía abrumadora, se convirtió en una invitación a crecer. Los aprendizajes venían en forma de errores y aciertos, y cada pequeño avance le reafirmaba que había tomado la decisión correcta. El ambiente de trabajo lo inspiraba. Cada reunión se sentía como un paso hacia la conquista de su sueño de convertirse en arquitecto. Su jefe, quien notó su determinación, le ofreció responsabilidades que lo empujaron a salir de su zona de confort. Pedro comenzó a liderar pequeños proyectos. La satisfacción de ver sus ideas materializarse en planos arquitectónicos le permitió experimentar un crecimiento profesional palpable. Su confianza, antes tambaleante, se afianzaba a medida que asumía el reto de crear. Sin embargo, Pedro no se limitó a vivir el momento presente. Se propuso conectarse con su familia a través de la distancia. Las videollamadas se convirtieron en rituales semanales, donde no solo compartía sus experiencias, sino también lo que aprendía. Cada conversación se transformaba en un puente que unía sus corazones en lugares diferentes. Esto le otorgaba una satisfacción indescriptible, a la vez que mantenía viva la llama del amor que siempre lo había guiado. Con el tiempo, su fluidez en el alemán mejoró notablemente. Se unió a un club de conversación en el que conoció a personas de diversas culturas, cada una compartiendo su historia. Esto no solo expandió su comprensión del idioma, sino que también le permitió reflexionar sobre su lugar en el mundo. La transformación que había buscado en Berlín no era solamente profesional, sino también personal. Las oportunidades laborales siguieron surgiendo. Un día, su jefe lo sorprendió con la noticia de que uno de sus proyectos había sido seleccionado para una exposición en una famosa galería de arquitectura. La mezcla de emoción y orgullo lo invadió. Allí, en ese escenario internacional, podía ver sus sueños reflejados en la realidad. Era el reconocimiento que había anhelado, esa validación de que su valentía estaba dando frutos. En ese instante, no solo se vislumbraba como un arquitecto en ciernes, sino como un hombre transformado que había cruzado océanos de inseguridad, y así, en cada paso, Pedro se reescribía. La historia del chico atrapado en un restaurante ahora se transformaba en la narrativa de un joven arquitecto con un futuro por delante. La distancia ya no era un símbolo de abandono, sino la evidencia de que se podía aspirar a más, que los deseos no solo eran sueños efímeros, sino motivaciones que impulsaban a la acción. En la culminación de su viaje, mientras contemplaba las luces de Berlín, Pedro sintió una risa brotar de lo profundo de su ser. Había conquistado su miedo, había dibujado un camino hacia su futuro deseado y, sobre todo, había probado que los sueños son alcanzables cuando se enfrenta a la incertidumbre con valentía. Finalmente, esas dudas y temores se transformaron en claridad y propósito. Y aunque los desafíos siempre estuvieran presentes, la confianza que había cultivado en sí mismo le aseguraba que era capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara. Ahora, con un corazón lleno de esperanza y el deseo constante de aprender, Pedro volvió a pensar en su abuelo. Seguiría avanzando, asegurándose de que cada paso que daba no solo lo acercara a su meta profesional, sino que también fortaleciera los lazos de amor que siempre le habían guiado. No dejen pasar esta oportunidad de seguir inspirándose. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo Pedro les ha inspirado. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.